Luis Jaramillo, director de COPE de Castilla y León, ha hablado a los estudiantes de periodismo de la Universidad de Valladolid acerca del medio radiofónico y les ha animado a que sigan su camino, ya que realicen sus prácticas en su emisora. Cercanas aquí en Valladolid, en Castilla y León. De todas formas, lo primero, presentaros a Luis Jaramillo, director de la COPE en Castilla y León, y un compañero que nos conocemos hace muchísimos años, porque si hablábamos ya también con Javier hace 27 años, ya el número de años a los que lleva Luis dedicado a la radio, ni los recuerdo, pero vamos, muchísimos. La primera vez que yo me puse delante del micrófono, era casi como vosotros, era el año 82, el año 72 del pasado siglo. Como colaborador de Radio Popular de Zamora. Es que hace unos días, amablemente... El siglo pasado, por eso ya os digo todo. Nos comentó también, porque ya sabéis que os voy además hablando un poco también de la Asociación de la Prensa, que os he hablado de esa Educación Digital que tenemos, una revista en la cual algunos de nuestros compañeros, los más veteranos y también los más jóvenes, nos van contando sus recuerdos. Y Luis, lo podéis buscar en esta edición digital del Tintero de la APV, nos contaba su recuerdo y efectivamente he leído que fue en el 72 cuando empezaste a colaborar en Zamora, que ya os adelanto desde aquí que es una de esta ciudad de la cual ha nacido y además es una de las pasiones de Luis. Creo recordar que hablabas de que empezaste en la radio trabajando sobre estas primeras tradiciones. Claro, es que no había otra forma de hacerlo. Claro. Es decir, cuando yo empiezo en la radio... La Semana Santa, ¿no? Sí, es el final del régimen de Franco, con lo cual no había informativos, no había más informativo que el parte que ofrecía Radio Nacional de España, donde entonces había obligación de todas las cadenas de conectar a las 2:30 de la tarde y a las 10 de la noche con Radio Nacional de España para que ofreciera el parte, con sintonías que si buceáis en cualquiera de las nuevas tecnologías que permiten acceso a esos archivos, pues son sintonías que a lo mejor a vosotros os suenan muy antiguas, pero que para nosotros, para los que hemos vivido esa etapa, aunque también lo digo, casi en la edad vuestra, es decir, casi en nuestros comienzos, yo diría casi adolescencia, porque tampoco soy tan viejo. Lo que significa es una época que nos ha permitido ser unos privilegiados observadores. Habéis elegido una profesión realmente hermosa. No seréis conscientes de lo hermosa que es hasta que nos veáis en el fragor de la batalla. Y ya sé que ahora las cosas no pintan bien, y ya sé que es difícil lanzar una señal de aliento, pero yo soy un absoluto convencido de que todo sale adelante, y además ahora tenemos nuevas plataformas, nuevas tecnologías que nos van a permitir hacer algo que en el periodismo es absolutamente fundamental, que es poner a volar la imaginación. Pensar en nuevas formas de comunicación, de llegar a los demás, que no sean el WhatsApp ese que nos condena permanentemente, o las redes sociales ya entendidas como tradicionales, que además empiezan ya a ser hasta un poco antiguas. Yo, por ejemplo, acabo de descubrir una red que a la que hasta ahora no me había asomado, que es, que a vosotros seguro que ya está quemada y gastada, que es Instagram, que es una forma de comunicar a través de la fotografía. Y a mí la fotografía me gusta muchísimo, pero yo he colgado mis fotografías en Facebook, en Twitter, pero nunca se me había ocurrido colgarlas en Instagram, hasta que el otro día uno me dice, oye, con la colección de fotos que tú tienes, ¿por qué no te lías a una red exclusivamente Instagram? ¿Y cuál es Instagram? Entonces he cogido a mi hija, que tiene la edad vuestra, y le he dicho, oye, ¿y esto cómo? Más que nada por vaguería, porque luego que a mí me gusta descubrir las redes, pero bueno, por vaguería, ella me ha dicho, y sobre todo por ponerme al día, por intentar hacer todo de una forma absolutamente bien, para que cuando lo vea el usuario de esa red no me critique demasiado. Como decía, a partir de las redes sociales yo creo que tendréis mecanismos muy importantes. ¿Qué viene a contarnos este tío? Viene a hablarnos de radio y ahora nos habla de redes sociales. No, es que yo creo que Internet va a ser la gran plataforma. Internet es plataforma y lo que hay que hacer es dotarla de contenidos. Se le puede dotar de contenidos de una forma gráfica como Instagram, de una forma literaria como puede ser cualquiera de las redes sociales que más o menos utilizamos, o de una forma clara como es el audio,
a través de la radio. La radio por internet es un elemento que cada vez va a ser más utilizado. La radio, a fin de cuentas, es contenido, es comunicación, es transmitir la voz, la palabra, lo que sucede, y hacerlo a través de las ondas, que es lo que teníamos hasta ahora, pero podemos hacerlo, cómo no, a través de la internet. De hecho, los tan traídos y llevados podcasts hoy día son un elemento fundamental de manejo, sobre todo en la juventud y en las edades y en los sectores más desarrollados y más preparados. Cualquier cadena de radio tiene que tener un buen servicio web y tiene que tener un buen servicio de podcasts si quiere realmente tener penetración con su producto, que a fin de cuentas es la palabra. Hoy día, algunos programas nuestros, no os oculto, vosotros lo sabéis muy bien, COPE ha hecho una apuesta firme y decidida por el deporte. Entonces, esa apuesta firme y decidida por el deporte hace que hayamos cuidado Internet de una forma especial, todo lo relacionado con el deporte. Hay una aplicación específica para tiempo de juego, hay podcasts específicos para cada uno de los programas deportivos que se realizan en la cadena. Y, por cierto, os contaré que según las estadísticas, yo no creo mucho en el EGM, pero es lo que tenemos, el Estudio General de Medios, para medirnos, ya escucha más gente la radio por internet que por la onda media. La onda media, la antigua modulación de frecuencia, AM, que, bueno, para nosotros seguramente es una pieza desconocida, pero que sigue sonando en algunos aparatos muy antiguos, que algunos tenemos de colección, por supuesto, tenemos en casa. Por tanto, evidentemente estamos ante un medio que es vivo, que no murió con la televisión, y todo el mundo vaticinaba la muerte inmediata de la radio con la televisión, que sigue siendo un medio absolutamente caliente, fundamental para conocer la actualidad, fundamental para estar entretenido y de una credibilidad realmente asombrosa. Cuando todo parece que se mueve en el mundo de la televisión o en el mundo editorial de los periódicos, que es verdad que no tienen tiradas muy altas, pero que tienen una capacidad de influencia realmente importante, la radio, yo me atrevería a asegurar que es el medio a efectos de comunicación, ocio y entretenimiento que más llega a la población en general. Bien sea en forma de palabra, de una forma directa, a través de los programas de la radio generalista, o bien sea a través de la radio musical, la radio temática. Hoy día las cadenas musicales ya logran aumentar la audiencia, es decir, se escuchan más en muchas ocasiones que la radio generalista. Esto no es bueno para los periodistas, pero es una realidad. Y yo creo que también dentro de ese campo de la imaginación todos tendremos que empezar a pensar que a lo mejor en la radio musical se pueden hacer hilitos periodísticos, por decirlo de una manera coloquial, que nos permitan llegar a todos los oyentes dando información, divulgando hechos y a la vez escuchando buena música, la música favorita de cada uno de nosotros. Por tanto, oportunidades en el medio las hay. ¿Qué pasa? Pues que vivimos en el mundo que vivimos, donde la palabra paro a todos se nos estalla en la cabeza de una forma absoluta, donde antes teníamos la certeza de, como me ha pasado a mí, que empiezo en un medio y, si Dios quiere, terminaré en ese medio, o por lo menos hay posibilidades de que acabe en ese medio, pero esa es una historia pasada, esa no vale para el futuro. El futuro es que cada uno sea periodista y que el periodista sea el emisor de la información y que sea la persona que sea capaz de transmitir, de contactar diariamente e incluso de sortear a McLuhan, donde vosotros habéis estudiado, aquello del medio es el medio. Hoy todavía eso no es, pero yo creo que terminará llegando. Cuando un periodista llega a tener 1,5 millones el solito de seguidores en una red social, ya no es un medio de comunicación, ya es la garantía del comunicador. Cuando en los medios convencionales, como es ayer, por ejemplo, si echasteis un vistazo al periódico El Mundo, una página entera de periódico, fijaros, una página entera de periódico se dedicaba a narrar las nuevas incorporaciones que iba a ver al diario, como diciendo, esto son mis poderes, son mis valores y es lo que me va a dar más caché, más pedigrí. Evidentemente, en función de la ideología, en función del punto de vista de cada persona, conseguiremos pues que sea más adecuado a lo que yo pienso o menos adecuado a lo que yo pienso, pero en cualquier caso es pluralidad, que a mí me parece que es realmente importante. Fijaros, me contaba, yo tengo a mi hija en este momento, que estudió comunicación audiovisual, en este momento está en Australia estudiando inglés.
y tiene una compañera de habitación allí y está trabajando, se paga los estudios o los está pagando ella, porque bueno, está en Australia, porque en Australia hay trabajo, entonces decidió, me parece una muy buena solución. Tiene una compañera que es francesa. Esta compañera francesa, pues podéis imaginar lo que ha sido para ella estos días, es decir, la sacudida de lo que ha pasado en Francia, que yo creo que nos ha dado a todos un poco el alma. Entonces, en un sistema de comunicación de los que empleamos actualmente, el Stein, el Skype, cualquiera de ellos, me decía, dice, papá, hay una cosa que no termino de entender. Y digo, ¿cuál es esa? Dice, pues me dice Mari, su compañera, me dice Mari que sí, que qué horror lo que ha pasado en su país, pero que no entiende tanta protesta ni tanto movimiento, porque resulta que es que esa revista es de las más odiadas del país. Y yo le explicaba, digo, claro, porque aquí nadie está hablando de contenidos, sino que está hablando de la capacidad de esa gente para expresarse. Eso es precisamente la libertad. Unos lo querrán, otros no lo querrán, mayoritariamente no lo querrán o mayoritariamente lo querrán, pero tienen derecho a expresarse. Y eso es, a fin de cuentas, lo que hemos estado defendiendo, o lo que yo creo que se defiende en las calles. Porque el periodista tiene que defender ante todo la libertad. Si no defiende el periodista la libertad, ¿quién la va a defender? ¿La empresa? No. ¿La vamos a defender a través de colectivos que tienen intereses clarísimos? No. La tiene que defender el periodista. Y por supuesto que tendrá que adaptarse a la situación de la empresa en la que trabaja, pero la libertad es un hecho individual. Y esa misma libertad le permitirá mantenerse en ese medio de comunicación o intentar buscar su propia aventura o buscar otro medio de comunicación que se adecue más a lo que esa persona, ese periodista, tenga que expresar. También, aparte de oírte, evidentemente, muy interesante exactamente todo el espectro de cuestiones que se van abriendo, en este caso, escuchando a Luis, que además él nos recordaba el siglo pasado, ese momento del siglo pasado en el cual él entró en esta profesión. También hay otro momento en ese siglo pasado, pocos años después, muy pronto, ya en el 84, cuando creo que pones, te digo por hablar de nuestras, de tus emisoras más cercanas, hablando de la COPE en Castilla y León, cuando además ponéis en marcha, y tú estás ahí en ese proyecto trabajando, lo que era el circuito regional. En el 84, algo desconocido hasta entonces, claro, que todo era provincial. Pasamos de la dictadura a la democracia establece el estado de las autonomías, aunque nosotros llegamos tarde a la autonomía, también llegamos a un estado preautonómico, entonces empezamos a poner en marcha las elecciones preautonómicas. Los primeros años, de hecho, la cadena COPE fue la primera cadena de radio que en Castilla y León apostó por una información de carácter autonómico, incipiente, dificilísima de transmitir porque no le interesaba prácticamente a nadie, porque en esta comunidad autónoma cada uno por su lado, y de hecho todavía lo seguimos viendo en muchos casos, y a partir de ahí, cuando ya se aprueba el Estatuto de Autonomía, la cosa toma un cariz más serio. Yo llego a Valladolid en el año 84, exactamente, y una de las primeras tareas que se me encargan precisamente es intentar conjuntar a todas las emisoras que nosotros teníamos en las distintas provincias y convencerles de que durante un determinado tiempo del día deberíamos hacer comunidad, deberíamos contar qué es lo que sucede en cada una de las plazas donde nosotros estamos. Inicialmente aquello se planteó como un elemento de unión provincial, es decir, cada emisora contaba lo que pasaba en su sitio y con el tiempo se fue modelando lo que hemos dado de llamar información autonómica, que es información de interés general, incluso planteada desde un determinado sitio y saber qué pasaba con relación a ese mismo tema en otras provincias. Eso ha supuesto también un campo de las oportunidades para los periodistas. Por ahí va la pregunta, porque, perdóname, Luis, en el sentido aparte del dato histórico que nos interesa y que conocéis, porque si esta mañana de lo que estamos hablando es de esas posibles puertas, ventanas en las cuales podemos colarnos, ahora de momento, pues, por ejemplo, haciendo unas prácticas, acercándonos a conocer qué es la radio, la COPE os da una oportunidad también regional, porque seguramente claro, en Valladolid, que entremos todos es muy complicado, ¿no, Luis? No, pero nosotros tenemos emisoras en toda la comunidad autónoma. Todas las capitales de provincia tienen emisora COPE. Incluso, yo diría que prácticamente todos los núcleos importantes, a excepción de Aranda de Duero, yo creo que prácticamente todos los núcleos importantes de la comunidad también tienen una emisora COPE. Entonces, evidentemente son centros de trabajo. No son postes repetidores de señal, sino que son centros de trabajo donde hay personas trabajando, hay 2 o 3 personas trabajando, es verdad que somos pocos, pero donde se abren oportunidades para lo que a vosotros más les interesa, que es meter la cabeza.
al final nuestras plantillas en muchos casos están nutridas de personas que han ido trabajando en prácticas en distintos sitios. En Valencia, por ejemplo, acabamos de incorporar una chica aquí de Valladolid que hizo prácticas con nosotros y que, bueno, pues evidentemente a la hora de, cuando se produce el momento de realizar el contrato, quien ha hecho prácticas, quien aporta un currículum, tiene muchas más posibilidades. Y la radio tiene unos condicionamientos muy particulares en relación con el resto de los medios, porque la radio es, si no sabemos leer o no leemos bien, si nuestra voz, aunque la voz evidentemente cada vez pierde menos, porque yo creo que lo que importa es lo que se transmite, pero no nos engañemos, también hace lo suyo, pues evidentemente quien haya hecho prácticas es una persona que conoce la técnica del micrófono, que conoce cómo tiene que modular, que se da cuenta que hablar normalmente es muy importante, pero que a lo mejor en la radio sale muy deprisa y que hay que mascar un poquitín más las palabras, que hay que hacer las pausas valorativas, que hay que hacer una serie de cosas que son estrategias de la comunicación que se aprenden solamente de una manera, en el tajo. No hay otra opción de aprenderla. Es decir, la facultad os va a dar toda la formación que es absolutamente imprescindible, porque sin esa formación difícilmente os podréis enfrentar en un micrófono ante qué es lo que le tengo que decir a una persona, cómo se lo debo de decir. Pero luego hay un ejercicio, es decir, esto nos pasa, todas las facultades te dan una formación docente y académica, pero luego la vida laboral es otra cosa que evidentemente necesita unas bases, que son las que estáis sentando en este momento, pero luego viene esa otra parte que es la práctica. Y ahí entramos nosotros, y ahí entran los medios de comunicación, porque claro, si hacemos periodismo pero no hacemos prácticas de periodismo, pues poco trabajo podemos desarrollar en el día de mañana y poco podemos nutrir nuestra experiencia. Y en ese sentido lo que os brinda la radio es la oportunidad, o lo que os brindamos en la radio, es la oportunidad de conocer en el día a día el trabajo que realizamos. A veces, y Carmen lo ha escuchado, en más de una ocasión nosotros decimos, vale, bien, está muy bien que hagáis prácticas en el verano, bien, menos que nada está bien, pero no nos engañemos, el verano no es la época en la cual la actividad radiofónica esté al 100%, a lo mejor en Marbella y en Gandía, pues sí, pero en la Castilla de los 40 grados en el verano, pues las cosas pintan de otra manera y la actividad es menor. Este año a lo mejor es un año diferente porque tenemos muchos procesos electorales abiertos y como se prevén muchos pactos a posteriori, pues evidentemente tendremos tiempo en el que entretenernos. Pero a lo largo de todo el año la radio es una ventana abierta 24 horas al día, 365 días al año, en los cuales se pueden hacer prácticas, es decir, las prácticas pueden realizarse en el verano, pero yo también os digo que se pueden realizar en otros momentos del año, sin que condicione vuestro trabajo, es decir, no hay por qué elegir las fechas de los exámenes específicamente para hacer las prácticas, a menos de que los medios de comunicación os digan lo que os digan, somos bastante comprensivos, es decir, sabemos que estáis formándoos y sabemos que no vais a suplir a nadie, que es que esta es una leyenda que se extiende mucho y que interesadamente a veces se vierte, es que los medios de comunicación... que si cree que trabajar en un medio de radio requiere más esfuerzo o más presión que trabajar en un periódico, por ejemplo. No, yo creo que lo que tiene la radio es que exige más dedicación. Quiero decir, en la radio, o en una radio local, en la que estamos hablando, pensar en que cubres una información y te vas para casa, no existe. Tienes que pensar que tu día son, a lo mejor llegar a la redacción y te dicen, mira, hay 3 temas que tocar, haces 2 ruedas de prensa y además llamas porque hay que localizar a no sé quién para hablar con este tema. Por contra, el periodismo exige, digamos, mucho más análisis y mucho, no sé, la palabra no es rigor, pero sí puntillosidad. A mí me parece, y lo vamos a entender rápidamente, una información de presupuestos generales del Estado. Para radio hay que contarla, ¿cómo cuentas eso lleno de números en un minuto? ¿Qué es lo que le puedes dedicar? Pues los presupuestos generales del Estado ascienden a tanto, son los presupuestos expansivos, crecen tanto y tal. Sin embargo, para prensa hay que descender al detalle de cuánto crece cada departamento, cuánto que supone sobre la inflación, cuánto supone sobre el PIB y que puedes deshacer en cifras porque es mucho más analítico. Ambos necesitan preparación. Primero, saber qué es un presupuesto general del Estado, saber cómo se elabora, saber qué lo compone, saber que el capítulo 1 es el capítulo de personal. Es decir, eso hay que saberlo en los dos. Lo que pasa es que son
medios diferentes. En uno te puedes, digamos, explayar y lucir en la minuciosidad, y en el otro tienes que ser absolutamente claro, porque tienes que dar rápidamente con los 6 conceptos que tiene que tener clara la población. Crecen, son expansivos por tanto, permitirán crear empleo y van a permitir acabar las grandes obras públicas que están en marcha. Y esa es la información que tú puedes dar en radio, porque si das que se va a dedicar a la A626 362 millones de euros para hacer 54 kilómetros, en radio te han apagado. No, es un mensaje que no llega. Entonces, la radio no exige dedicación y capacidad de saber que esto no es un cajero automático. Es decir, que no es un cajero de banco, que tú no te vas de 8 a 3 y a las 3 cierras el kiosco. No. Aquí te puede ocurrir un accidente como ocurrió el otro día en Muelas del Pan un domingo por la tarde con 5 muertos, y automáticamente lo pones en marcha. O te nombran al arzobispo de Valladolid cardenal a las 12 de la mañana porque escuchas las campanas, que es mi caso, de la catedral, y dices, ¿qué coño se hacen las campanas tocando? Entonces llamé y me dijeron, no, es que acaba de anunciar el Papa, y a partir de ese momento llama a la emisora, localiza a una persona más en nuestro caso, ya no sabemos quién somos. Pues entonces llama tal, manda a Madrid, localízalo, y en muchos casos para que no salga. O sea, en la era digital la historia la escuchó con las campanas de la catedral. Claro, es curioso, ¿eh? Todo sigue. Sí. Yo estaba pasando por el centro, escuché las campanas y... ¿Qué pasa aquí? Cogen a los estudiantes de prácticas para cubrir puestos de trabajo. Yo en la emisora de Valladolid tengo los mismos puestos de trabajo, haya o no haya gente de prácticas. Quiero decir que no por eso va a haber menos, ni va a haber más, tampoco en este momento. Es más fácil que haya más que menos. Sobre todo si, bueno, como parece, las cosas empiezan a sentarse un poquito ahora, pero nosotros lo que hacemos con los estudiantes de prácticas es darles la posibilidad de que vosotros hagáis lo mismo que podríais hacer en un momento en el cual estáis trabajando. Eso está bien que lo recuerdes. Y eso solo lo podéis saber con el día a día. Y cuando se esté trabajando, no creáis que porque estéis trabajando vais a hacer un tema menor y habrá otro tema mayor que se reserve el redactor jefe. Es claro, por experiencia a lo mejor el redactor jefe, pero vais a hacer prácticamente todo, porque lo he dicho, esa cortedad de plantillas que nosotros tenemos brinda la oportunidad de hacer de todo, de aprender a manejar un control, de aprender a editar en un ordenador, de aprender a redactar una noticia, de dar una crónica a nivel nacional, no es lo mismo dar una crónica a nivel local que a nivel regional que a nivel nacional, saber dónde fallamos. Os puede dar a los que les interese, que es tan digno como los demás, tener la oportunidad de conocer cómo funciona un departamento comercial, saber si os interesa el mundo comercial dentro del mundo de los medios de comunicación, o el departamento técnico, o enteraros de cómo funciona un sistema de pautado en una emisora, que es la parte más administrativa. Es decir, un medio de comunicación es un todo muy grande, que no solamente tiene periodistas, es decir, y no solamente se nutre de periodistas, se nutre de mucha más gente. Y hay muchos periodistas que acaban haciendo tareas de gestión o de comercial porque les gusta, sencillamente porque les gusta, están preparados para ello y lo realizan. Por tanto, desterrar la idea de que en el medio de comunicación vayan a ser utilizados, no es verdad. Está bien estas dos ideas que expone Luis, y además es que es verdad que forman parte de mucho de los mitos que funcionan. Es cierto que no todos los medios actúan tal como os cuenta Luis, pero la mayoría son los más que realmente trabajan con este concepto. Las prácticas son las prácticas y los trabajadores que forman parte de una plantilla no son suplidos, evidentemente, por los estudiantes en prácticas. Esto además es una cuestión que cada vez más, incluso los propios estudiantes denuncian, por ejemplo, a las asociaciones de la prensa. Claro que os podéis encontrar en esas situaciones, pero está bien lo que dice Luis. La mayoría de los medios, y los medios bien asentados, no trabajan con esos conceptos. Y luego, esta otra cuestión también que planteabas, que bien se me ha ido de la cabeza. Que hay más áreas de trabajo. Correcto. Que sencillamente no es decir que el periodista tenga que hacer de comercial, no, es que el periodista, otro concepto importante, sobre todo para los periodistas jóvenes, tenéis que saber que tenéis la posibilidad de ampliar vuestro perfil profesional. Porque mientras más lo vayáis ampliando, más posibilidades de encontrar trabajo tenéis. Oye, lo mío, la vocación es ser periodista y estar en una redacción, vale, bien, pero si esa posibilidad no la encuentras, ve ampliando tu perfil profesional o abriéndote puertas, que es de lo que habla y os digo Luis. Una cosa, en un campo como el de la radio o como el de la
prensa, que me vale exactamente cualquiera de ellos, yo os lo decía antes, va a primar de una forma especial vuestra iniciativa. Y dentro del campo de la iniciativa está crear secciones nuevas, crear programas nuevos, crear elementos de comunicación nuevos. Elementos de comunicación que en la mayor parte de los casos, esto es una realidad, y si no la tenéis en la cabeza, es decir, irosla introduciendo porque cada vez va a entrar más. Es decir, cualquier medio de comunicación va a decir, sí, todos hay que hacerlo, pero eso hay que financiarlo, y eso hay que pagarlo, y entonces entra dentro del campo que no hace falta ser un comercial, pero a lo mejor conocéis a alguien que pueda estar interesado en sponsorizar. Imaginemos que hablemos de estos aparatos, de la telecomunicación, de los smartphones, de no sé qué, pues a lo mejor alguien conoce alguna empresa que pueda estar, oye, pues a mí me puede interesar que se hable de mis productos y que se hable de las nuevas tecnologías o del I+D+I que estamos trabajando en este momento. Y eso os abre muchos campos. Es decir, el llevar el periodista, y cada vez son más, que llevan una cartera, es un valor añadido importantísimo. Porque podemos ser todos los románticos que queramos y podemos pensar que lo bonito es llegar y escribir una columna y hacerlo, ¿no? Pero es que hasta para ponerlo en un blog necesitamos una plataforma que hay que pagar. Es decir, la realidad es que nos guste o no nos guste el romanticismo, está muy bien, pero el contigo pan y cebolla es literatura. La realidad es otra muy distinta. Y es muy importante que lo planteéis desde el principio. Esta es una profesión que puede contar las cosas que pasan, que se puede opinar sobre las cosas que pasan, pero que se sustenta sobre un entramado económico. Es decir, los medios de comunicación son empresas, y las empresas lo que hacen es ganar dinero. Si no ganan dinero, pues pasa lo que hemos visto que empieza a pasar que ha pasado en la profesión periodística durante todo este tiempo, que ha sufrido de una forma especial la crisis económica que tenemos. O sea, por tanto, cuidado con los purismos de decir, no, en mi programa no hay publicidad, no, yo es que me niego a dar una información si hablaba sale una cuña. No, es que eso es así. ¿Oímos voces también? Perfecto, Luis, vamos allá. yo creo que podemos... Luis tiene que salir a la 1 menos cuarto en punto, a la 1. Tenemos casi 20 minutos pues para oír vuestras voces, para oír vuestras opiniones. No, de verdad, yo me gustaría que habláramos con toda la crudeza del mundo, porque yo creo que es muy importante tener una idea clara de dónde estamos, de cuál es el escenario que tenemos. Y no se trata de... Aquí yo no vengo a engañaros, no voy a deciros realmente lo que hay, vengo a deciros, oye, en COPE os damos una oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad que os podemos dar? Formaros, ayudaros a formaros. ¿Os vamos a poner un tutor súper especializado? No, os vamos a poner en el tajo. Os vamos a enseñar lo que es salir a la calle, lo que es llevar un magnetófono, lo que es, bueno, magnetófono no, ya una grabadora digital, lo que es mandar un mensaje por el WhatsApp de audio para que llegue inmediatamente y se pueda... Eso es lo que os vamos a enseñar. Sí. ¿Cree que trabajar en un medio de radio... Perdón, un segundito, por favor. Si cuando hagáis preguntas hacemos como antes, os levantáis. En este caso no doblado. Las preguntas. Perdona un momento, tengo además otra pregunta. Yo que creo que es a lo que me quiero dedicar, a trabajar en radio, ¿qué puntos positivos o qué ventajas podría decirme que tiene la radio sobre otros medios de comunicación? Para mí, ¿O qué me puede gustar más o qué puede tirar más para mí, de la radio sobre otros medios? Este sí que creo que es un tema de gustos personales. Hombre, me A mí la imagino que radio- objetivo no podrá gusta- ser. A mí la radio es el medio de comunicación que más me gusta. ¿Por qué? Porque me permite hacer otras cosas a la vez que la escucho. Porque me transmite información muy rápida. Porque para mí tiene una enorme credibilidad. ¿Es el medio más bonito? Para mí sí, pero para mí. Eso es un yo íntimo. Hablar por la radio tiene mucha magia. Tiene mucha magia. Engancha mucho. Y la experiencia que yo tengo con vuestros compañeros que han ido pasando a lo largo de 30 años de mi vida profesional por la emisora es que todos salen de allí diciendo que van a hacer radio, porque les gusta muchísimo. Luego a la larga te das cuenta, yo recuerdo una chica que tuvimos que era una apasionada de la radio y con la televisión. Y cuando se le puso, ella que había hablado de la radio tantísimo, cuando yo le ofrecí radio, tenía una oferta y no de una televisión grande, sino de una televisión de la televisión de aquí, y se fue, cosa que me pareció fenomenal. Pues tenía opción además donde elegir, que eso es un privilegio. Pero es que es muy personal, esa es una cuestión muy personal. Cuando hablemos con periodistas dedicados a la prensa, ¿no? A la televisión, y cada uno tiene su propia pasión. La Está claro. la prensa escrita
tiene mucho más peso que la radio, pero es peso dentro de sectores sociales muy concretos, porque luego lo que llega a la gente de la calle es mucho más grande. O la televisión, ahí al fondo. La televisión. Cada uno... rellenas en ese currículum de alguien que se presenta para hacer prácticas en radio en concreto? Porque ahora tenéis una estrategia del año 2012 Vamos a ver, a nivel nacional, sí, para fomentar ese perfil joven en los contenidos, en el trabajo, en todo. Hoy por hoy el perfil fundamental que nosotros tendríamos serían dos áreas. Una sería evidentemente la deportiva, que es donde, bueno, se está trabajando, aunque no nos engañemos, donde los deportes es una cuestión más nacional, es decir, porque al final todo lo que no sea Madrid, Barcelona, Nadal y Mireia Belmonte, pues, está todo bastante limitado, ¿no? Al Real Valladolid nosotros hacemos muchas veces sorteos de las entradas del Valladolid, porque tenemos un grupo de entradas y no creáis que acude mucha gente. Pero a lo que tú te refieres fundamentalmente sería un perfil social. Es decir, apostamos más por una radio social que aborde cuestiones sociales, que explique las causas de las cosas. Por eso digo que la formación es muy importante y las consecuencias que tiene. La información política, tú te referías me imagino cuando hablas de la estrategia te refieres a que COPE tiene en marcha en este momento, es la única radio en España que tiene en marcha un plan estratégico, que además es la primera vez que se hace en este país, sobre la radio convencional, sobre la radiofórmula se ha hecho siempre, es decir, 40 es así porque lo habéis decidido vosotros, Cadena 100 es así porque lo habéis decidido vosotros, es decir, el perfil correspondiente. Estamos a la búsqueda de si esa homogeneización es posible dentro de la radio convencional. Y dentro de la radio convencional hoy sabemos lo que los oyentes de radio convencional fundamentalmente piden. ¿Qué piden? Menos información política, más información de carácter social y sobre todo mucha explicación. Mucha explicación, es decir, contar el porqué de las cosas. Intentar desentrañar el porqué de las cosas. Menos tertulia política y más hablar de asuntos sociales. Y eso es lo que estamos tratando de llevar. ¿Qué tiene que reunir un periodista que quiera llegar a la COPE? Capacidad de adaptarse a ese proyecto de radio que tenemos, es decir, si es alguien que está muy orientado hacia la vida política, sabe que allí evidentemente va a estar más limitado, evidentemente vida política va a haber, ¿cómo no va a haber vida política a partir de ahora? No habrá otra cosa, y está más claro el agua, pero sabe que tiene limitadas sus capacidades de desarrollar, mientras que aquel que se dedique a los temas sociales o que bucee en los temas sociales va a tener muchas más oportunidades, sin dudarlo. Y luego predisposición al trabajo, es decir, saber que hay algo más que escribir o contar, que hay que editar en un ordenador, que hay que saber manejar esas nuevas tecnologías, lo que es, en nuestro caso, la Audacity, que es un programita que hace maravillas, que te hace decir lo que quieras, en el momento en que quieras, con un poquitín de paciencia, cogiendo un corte de aquí, limpiando. Predisposición y sobre todo al comienzo, capacidad de dedicarle horas, tanto para aprender como para desarrollar los contenidos. Que luego ya vendrá la triste realidad y te situará en que sucede algo y el informativo empieza a los 15 minutos y el tiempo no existe. También hay una cosa, porque claro, la experiencia tuya en cuanto a alumnos de la facultad que han aterrizado en vuestras emisoras y se han puesto a hacer prácticas en ellas, eso muchas veces nos lo preguntamos desde la profesión. ¿Con qué capacidad llegan realmente estos alumnos a vuestras emisoras? Es decir, con tu experiencia, ¿ves en qué flaquean, qué les falta, en qué sentido sí que vienen preparados? ¿Todo eso ha ido cambiando en este tiempo, Luis? Sí, ha cambiado bastante. Yo, ¿sabéis en dónde más carencias, las mayores carencias que he visto en los alumnos de periodismo? En lengua y literatura. Y sobre todo en el lenguaje escrito, muchas faltas de ortografía y, bueno, no les acepto nada, no existe. Eso es la mayor carencia que yo he visto. En lo demás, en general, todos vais con la mente bastante abierta, ¿no? Y a veces eso genera cierta frustración, porque, por lo que os decía antes, porque es que el verano no es la mejor época para hacer las prácticas. Es decir, a lo mejor, paradójicamente, es la que más nos soluciona los medios, pero no es la mejor época para vosotros. Por eso, nosotros en la reunión que hemos tenido aquí previamente, y os lo digo aquí, es decir, dentro de las oportunidades que tengáis, para nosotros
para hacer tantas horas durante el curso no tiene problema. Y ahí está toda la plantilla, quiero decir que ahí y vais a tener trabajo, porque es que hay trabajo de sobra. A esa reunión a la que alude Luis también la hemos comentado antes con Javier, Nereida nos lo puede contar más en detalle. Hace unas semanas, a través de la Asociación de la Prensa, pusimos en contacto a vuestros profesores con los representantes de cada una de las emisoras que trabajan en Valladolid, de cara precisamente eso, a mejorar el trabajo y la posibilidad de vuestras prácticas. En ese sentido, es a lo que ha aludido tanto Javier como Luis, porque el que hoy estén aquí, aparte de un poco poniéndole colofón a vuestra asignatura o el trabajo que habéis hecho en esta asignatura de radio informativa, también un poco es ver esas posibilidades de prácticas de una manera absolutamente real. Y ese ha sido el mensaje que os ha hecho llegar Javier y el que os está haciendo llegar Luis también. Y de verdad, fundamental, cuando vayáis a una radio a prácticas, no os consideréis el último mono. O sea, es un error. Hay veces que se llega, ¿qué hago? O sea, perder el miedo, es decir, el periodista tiene que saber que no hay una sola pregunta indiscreta. Es decir, habrá o no habrá respuestas para esa pregunta, pero la pregunta se puede hacer. Siempre con educación, siempre con respeto, que es lo que yo creo que hay que emplear. O sea, no hay que ser... Nosotros no somos juzgadores de nadie, sí, pero sí podemos hacer una pregunta que tengamos en la cabeza. Con ese mismo esquema hay que llegar a la redacción. Es decir, en esa radio social de la que yo hablaba, hay que contar lo que vemos en la ciudad. Y en la radio local, os sorprendería ver cómo el alcalde de Valladolid va desde que empezó, va a la radio todos los meses y las llamadas telefónicas que recibe es de La Farola, de la Doquín. Nadie le pregunta, a lo mejor puede haber alguna hora por el tema de pingüinos, pero desde luego nadie le pregunta ni por las grandes restauraciones, ni por los grandes temas. Le pregunta por lo cotidiano, que es lo que muchas veces en la radio local nos tenemos que fijar. Entonces, de la propia observación de un paseo por la calle salen muchos temas que se pueden ampliar. ¿Está limpia? ¿No está limpia la ciudad? ¿Hay pintadas? ¿No hay pintadas en la ciudad? ¿Se limpian las pintadas? ¿Se han quitado las pintadas pero han vuelto a aparecer las pintadas? ¿Qué tipo de vigilancias hay? Todo eso, para cualquiera de vosotros que sois observadores, en una redacción, cuando se llega a decir qué hay que hacer en este día, aparte de sacar las ruedas de prensa o las citas obligadas, es decir, oye, ¿y no podíamos hacer algo sobre la contaminación del Pisuerga que he visto que viene con una espuma blanca horrorosa? Hay que perder el miedo a plantear ese tema, que no pasa nada. Es decir, yo lo digo a la gente cuando va a hacer prácticas, no lo consigues, porque al final cuando llegáis a la redacción pensáis que caramba, es que, y si no lo hago bien, y si luego me va a plantear, si ya se ha hecho, te van a decir, ya se ha hecho, o ¿por qué crees tú que debe de hacerse ese tema? Entonces lo argumentas y lo defiendes. Es decir, esta mañana en la redacción hablábamos de un tema, si sería conveniente que lo sacáramos o que no lo sacáramos. Hemos establecido un debate, sí, no, oye, pues mira, sí, es conveniente que lo sacamos, oye, espera no a que madure para volver a sacarlo. Pues eso mismo se hace entre vosotros y con los que están en el día a día de la radio. No hay ningún tema, ninguna iniciativa sobra. Es importantísimo que tengáis esto en la cabeza. Es lo más importante, diría yo, porque luego, en vuestra vida profesional, cuando lleguéis a la realidad del trabajo, una de las cosas que más se va a valorar van a ser vuestras iniciativas. Es decir, la capacidad de no ser alguien pasivo, sino alguien activo, que proponga cosas. 2 o 3 minutos que nos quedan. Un segundito. Todo el mundo, lo que has comentado, efectivamente lo sabíais. Recordad que hablamos en clase de la reunión que habíamos tenido con los directores de todas las cadenas de radio y cómo íbamos a aprovechar para poneros a vosotros en contacto, porque había sido una idea que había surgido de aquella reunión. Lo que pasa es que así aprovechamos también para preguntarles a ellos otras cuestiones. Lo mismo que ha dicho Carmen iba a decir yo. 2 minutos quedan. ¿Alguna pregunta para finalizar? No nos va a dar tiempo a hacer lo de los titulares y que nadie se vaya, por favor, ¿vale? 4 preguntas rápidas, venga. Este verano se celebra la Navidad y el centenario de Santa Teresa, y mi pregunta es cómo va a afectar ese evento y qué importancia va a tener en el ámbito de la comunicación. Eso necesita otra charla, pero No, bueno, pero un titular. te digo, COPE es emisora oficial del centenario, con lo cual vamos a prestar especial atención a todo. Hace falta que sepamos exactamente qué va a hacer el quinto centenario, porque hasta ahora hay muchas intenciones, pero todavía no se han inaugurado las edades del hombre, no se sabe lo del Papa, no se sabe todavía lo del Congreso de la Teresiano.
Evidentemente prestaremos una atención especial y habrá, yo creo, una persona específicamente dedicada a eso. Por ahí otra pregunta. Antes dijo que el EGM no era demasiado fiable para usted. Para mí. Sí. ¿Por qué considera...? Porque es de recuerdo. Mira, el otro día, COPE, como somos COPE, nosotros tenemos en antena un anuncio que habla de una peregrinación a Tierra Santa que organiza Viajes Barceló con la cadena COPE para Cuaresma. Fue una persona y dijo, oiga, he oído en la radio, hacen ustedes, a Viajes Marsans hace una peregrinación, creo que es a Roma. ¿Me podría informar? Por eso no creo en el EGM. Por ahí había otra pregunta. Todos los medios de comunicación tienen una línea editorial o una ideología. ¿Cómo se puede asegurar mantener una determinada ideología, pero también asegurar la objetividad y la neutralidad? No, es que no, vamos a ver, vamos a ver, la objetividad, cuando se tocan determinados temas sensibles que afectan al medio, a la ideología o al capital económico del medio de comunicación, el ideológico desaparece. Está alineado con ello. Es lo que he dicho antes, son empresas los medios de comunicación. Hombre, pero dentro de esa, seamos lógicos, es decir, no todo en la vida está tamizado por eso. Yo creo que los medios de comunicación en general son objetivos en un porcentaje, ponerlo vosotros, pero bastante alto. Está claro. Y una última pregunta, ¿sí? ¿Cuánto podemos pasar a su oficina para presentarnos como candidatos? Pues es el mecanismo lo tenemos estipulado a través de la universidad y se puede hacer. A ver, ¿cuántos de aquí... Estamos ya en horas y vamos muy rápido, ¿sí?